¿no? Muchas veces se puede estar muy alto en sodio. Igual pasa con las soluciones de diálisis, ¿no? Que podrían ser muy hipertónicas. El otro grupo es el ahogamiento en agua salada, ¿no? El síndrome Cushing y el síndrome de Cohn. El síndrome de Cohn es el hiperaldosteronismo primario, ¿no? Entonces, tenemos tres grupos básicamente de hipernatremia, ¿no? Como causa. Siguiente. Acá podemos hacer un resumen, ¿no? de lo que hemos hablado, ¿no? De la etiología. Primero hablamos de las pérdidas mixtas, ¿no? Entonces hay una disminución de agua más que de sodio, ¿no? Entonces ya hemos dicho que hay causas renales, extrarrenales. Igual cuando hay pérdida exclusiva del agua, también igualmente hay causas renales. Acá tenemos que destacar la diabetes central, ¿no? Y la diabetes periférica, ¿no? La extrarrenal y el exceso de sodio que habíamos mencionado, acabamos de mencionar, el síndrome de Cohn, Cushing, ¿no? Aguas saladas, en fin, ¿no? Siguiente. Como del mar. Nuevamente, tal vez ya ampliando un poco más en relación a las causas, acá tienen pues un poco más específico, más ampliado cada una de estas causas que acabamos de mencionar, ¿no? Siguiente. El cuadro clínico de la hipernatremia, fíjense las alteraciones a predominio neuronal. O sea, eso tienen que ya tenerlo claro, ¿no? Todo lo que significa trastornos del sodio, tanto por déficit o por exceso, o sea, hipo o hipernatremia, es a cerebro, ¿no? Y ahora enseguida vamos a verlo, potasio es a corazón. Entonces, en este caso también, como hipernatremia, el estado mental puede estar alterado, el paciente puede estar agitado, irritable, letárgico, puede llegar a un estupor, puede llegar inclusive al coma, en este caso hipernatrémico, ¿no? Puede haber una hiperactividad neuromuscular, sed, anorexia, náusea, vómito, ¿no? Y las mucosas pueden estar secas, ¿no? Dependiendo de la causa que está produciendo la hipernatremia. La hipotensión ortostática y la taquicardia asociadas a cuadros de deshidratación, ¿no? Eso vamos a ver. En ancianos, cuando está con sodios de 160 o más, se evidencia el deterioro del sensorio, ¿no? Y entonces vamos a ver que vamos a tener un síndrome de hiperosmolaridad, ¿no? La osmolaridad va a estar por encima de 310, 320, ¿no? Y esto puede darse en síndromes hiperosmóticos no cetóxicos, por ejemplo, diabéticos, ¿no? Con síntomas neurológicos similares a la hiponatremia, ¿no? Y hay un alto riesgo de hemorragias subjaranoideas e intracerebrales cuando hay estos problemas, ¿no? Siguiente. El cuadro clínico, todo va a depender también desde el punto de vista neurológico, ¿no? Entonces, el mecanismo que va a originar esta sintomatología es la deshidratación celular. Mira, si estamos hablando de hipernatremia, se supone entonces que la osmolaridad del espacio intersticial va a estar incrementado, de tal manera que el agua va a ser jalado, vamos a decir así, del intracelular al extracelular, ¿no? Entonces, que tiene mayor significado fisiológico, ¿no? Esta deshidratación y clínico a nivel neuronal, definitivamente, ¿no? Por ello, el cuadro clínico más característico corresponde a alteraciones relacionadas con el sistema nervioso, que aparece en casos de concentraciones por encima de 160, o cuando la osmolaridad plasmática está por mayor de 350 miliosmoles. De tal manera, entonces, ya vamos fijando algunos conceptos, o sea, la sintomatología de la hipernatremia va a empezar a darse con más de 160. ¿Se acuerdan de la hiponatremia? ¿No? Muchas veces en la leve, moderada, no en la severa, sí. Acá a partir de 160 y cuando la osmolaridad está por 350 o más. No nos olvidemos que la osmolaridad sanguínea está entre 280 a 295 miliosmoles por litro, ¿no? Siguiente. Entonces, en paciente que está con hipernatremia, obviamente necesitamos también otros exámenes, ¿no? Para complementar. Tenemos la hemograma, la bioquímica renal, por ejemplo, la ureacreatinina, que nos va a medir la función renal, la glucosa, el sodio, el potasio, la osmolaridad plasmática, hay que pedir un EKG. En lo que es orinas también igual, ¿no? Iones, hay que calcular la osmolaridad urinaria, hay que hacer gasometría venosa.
Y si existe clínica neurológica florida, hay que realizar una tomografía craneal, ¿no? En el cual podemos evidenciar hemorragias inclusive, ¿no? Y probables trombosis en senos venosos cerebrales, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces cuando estamos frente a una hipernatremia, igual, ¿no? Tenemos que seguir algunos pasos, algunos algoritmos, ¿no? Como el caso de esto. Lo primero que hacemos es, bueno, averiguar si hay una ingesta excesiva de sal o hay administración de alguna solución que el paciente podría estar recibiendo, ¿no? Que eso sea el causante. Si es que sí, entonces estamos hablando de una hipernatremia por ganancia de sodio. Y si es que es no, hay una hipernatremia por pérdida de agua, ¿no? Entonces, acá tenemos dos posibilidades, que el paciente esté frente a una oliguria o esté frente a una no oliguria. Entre la oliguria, bueno, el sodio plasmático va a ser menor a la sumatoria del sodio más el potasio, ¿no? En cambio, en la no ligúrica, igual, el sodio plasmático va a estar igual, va a ser mayor a la sumatoria del sodio y potasio en la orina. Cuando es oligúrica puede ser por pérdida extrarrenal de agua, ¿no? En cambio, cuando no es no oligúrica, acá sí tenemos que ver, hay dos posibilidades, ¿no? Uno, que la osmolaridad esté muy baja y el otro no muy baja, ¿no? Cuando es muy baja, seguramente estamos frente a una diabetes insípida, y cuando no es muy baja, estamos frente a una diuresis osmótica por diuréticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es necesario, como hemos visto en el caso de la hiponatremia, igualmente seguir algunos pasos para poder definir lo que es la hipernatremia. Siguiente. Bueno, eso lo vamos a pasar, es lo mismo del anterior. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento de una hipernatremia? Así como hicimos en la parte de hiponatremia, de todas maneras tenemos que también darle un diagnóstico completo, ¿no? Y el diagnóstico completo va a estar dado, ¿no? de la bulimia, o sea, el apellido paterno va a ser dado por la bulimia y el apellido materno va a estar dado por la causa, y la causa ya lo hemos comentado, ¿no? Lo hemos indicado. Entonces, estaríamos bajo esta premisa en varios escenarios, ¿no? Tenemos primero la hipernatremia hipovolémica, ¿no es cierto? ¿No? Por tal causa, ¿no? Igual, la hipernatremia normovolémica por tal causa, la hipernatremia hipervolémica por tal causa, pero todo esto siempre jugando en relación al agua, ¿no? Muchas veces acá lo único que se tiene que hacer cuando se presenta, sobre todo las más de las veces, es las hipernatremias hipovolémicas. El paciente está súper deshidratado, ¿no? Pero con un sodio pues altísimo, ¿no? Entonces acá lo que está pidiendo a gritos es agua para poder compensar ese equilibrio que tiene que haber entre el agua y el sodio con el agua, ¿no? Entonces, en ese entender, ¿no? Si bien cierto es lo más frecuente es la hipernatremia hipovolémica, entonces acá tenemos que calcular primero el agua corporal actual, o sea, ¿no? Que se va a realizar mediante la siguiente, o sea, cuánto de agua tiene en este momento el paciente, ¿no? Y ese cálculo de agua actual está en litros y va a ser igual al agua corporal total por el sodio ideal sobre el sodio actual. Fíjense, el sodio ideal, ¿no? Acá sí, eso quiero que tomen nota, acá sí el sodio es el normal, ¿no? No es como la hiponatremia, ¿no? En la hiponatremia ponemos topes, ¿no? Topes, y el máximo tope que hemos visto nosotros es 128, ¿no? En cambio acá sí, el sodio ideal va a ser el 140, que es lo normal, ¿no? Y sobre el sodio actual del paciente. Entonces, calculamos el agua corporal en este momento en litros, en el actual del paciente. Y el déficit propiamente de agua se va a calcular mediante la siguiente fórmula, ¿no? El agua corporal total como déficit va a ser igual al agua corporal total menos el agua corporal total actual, y esto va a venir en litros, ¿no?
En buena cuenta, entonces, en resumen, el déficit del agua, porque tú necesitas agua en un paciente que está haciendo hipernatremia hipovolémica, no, va a ser igual al sodio del paciente menos el sodio deseado. Y el sodio del paciente puede estar en 170, puede estar en 165, puede estar en 160, ¿no? Menos el sodio deseado, que es 140. Todo esto multiplicado por el agua corporal total, y eso ya lo sabemos acá, ¿no? Eso va a depender del peso del paciente, ¿no? Entonces va a ser, en el caso de varones, por 0,6, en el caso de mujeres, por 0,5. Todo eso se va a dividir entre 140. Entonces, el déficit del agua, ¿no? Va saliéndose en litros, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ahora, este déficit de agua, a ver, mentalmente, a ver todos, ¿qué pasa si tenemos un paciente deshidratado con una hipernatremia severa, ¿no? Vamos a poner 170. Entonces yo tengo que calcular el déficit del agua, ¿no? O sea, los procedimientos anteriores es más para ver en macro cómo está el paciente, cuánto es su agua en este momento, ahora que está enfermo, cuánto debía ser, etcétera, ¿no? Pero digamos, ya yendo a la práctica, cuánto yo debo reponer, esta es la última fórmula, ¿no? Entonces, el déficit del agua va a ser igual al sodio del paciente, estamos haciendo 170. Vamos a decir que es varón que pesa pues 70 kilos, ¿ya? Entonces, el sodio del paciente 170 menos el sodio deseado, que es 140, ¿no? Esto multiplicado por, si pesa 70, es varón, será pues 70 por 0,6, 42, ¿no? 42 por 30, ¿no? 42 por 30, 170 menos 140, 42 por 30. Eso dividido en 140, sobre 140, ¿cuánto sale? ¿Lo han sacado? No, se han dormido. Ese es el problema, ¿no? Cuando estamos así por este medio. Todo se duerme. ¿Ya? ¿Sacaron? ¿Cuánto sale? Mentalmente nomás, pues 30 por 42, ¿cuánto es? 42 por 3. 2 sobre 140. Ya, sobre 140. A ver. ¿Cuánto? 9. Quiere decir entonces que este paciente, su déficit de agua para poder compensar ese 170 de sodio y poderlo llevar a 140, ¿cuánto de agua necesita para diluir? Porque ahorita estamos en una situación de que la tacita de café, ¿no? Mucho azúcar, ¿no? Mucho azúcar, está muy concentrado. ¿Cuánto de agua necesito ponerle a esa tacita de café que está con 10 cucharas de azúcar? ¿Cuánto de agua necesito para que esté equilibrado? Diga, caramba, ahora sí está bien, ¿no? Eso más o menos es esto. Entonces, lo que te está diciendo es de que para que llegue a 140, ¿cuánto de agua necesita, no? Son 9 litros. 9 litros de agua necesita este paciente. La pregunta es, ¿y cómo le voy a administrar esto? ¿No? Entonces, acá sí, igualito que el sodio, ¿no? Tiene que bajar, no tan bruscamente como lo que hemos hecho, ¿no? Igual que la hiponatremia, ¿no? Tiene que ir disminuyendo 1 miliequivalente por hora. Si esto es así, entonces tenemos 170 y nuestra meta en este caso va a ser 140. ¿En cuántas horas yo debo administrarle esta solución? ¿No? Acá está. El objetivo va a ser disminuir, ¿no es cierto?, 1 miliequivalente por hora. En algunos casos, bueno, sigue la discusión que tiene que ser mucho más lento, ¿no? 0,5 miliequivalentes por hora. Pero promedio vamos a agarrar 1 también, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar líquidos hipotónicos, obviamente, ¿no? Entonces, esos 9 litros los podemos dar ¿en cuánto tiempo? Se supone en 30 horas, ¿no? Para que esos 170 se convierta en 140. ¿Pero en cuánto tiempo? No vas a darle bruscamente esos 9 litros insofacto, ¿no? Tiene que ser
progresivo, de tal manera que puedas diluir esa concentración de sodio, ¿no? Ahora, eso entonces ya hemos visto. La otra parte es qué tipo de solución le voy a dar, o sea, cómo va a ser, cuál es digamos, las estrategias de cómo disminuir esto, ¿no? Entonces se supone, ¿no?, que tienen que utilizarse soluciones hipotónicas, o sea, hipotónicas por debajo de 140, ¿no?, normalmente, para ir bajando. Entonces, muchas veces esto se exagera. Si estás tú en el 7º piso y bueno, pues te vas a caer en un terremoto, por decir, ¿no? Imagínate, caer del 7º piso hasta el primero es una barbaridad, ¿no? Pero si tú caes de 2 pisos en 2 pisos, bueno, va a ser menos lesivo, ¿no? Es igual esto. Es bien difícil que tú agarres y le des, por ejemplo, agua destilada. El agua destilada tiene 0 de sodio. ¿Te imaginas, paciente que está con 130, tú le das agua destilada, pues hay una caída brutal, ¿no? Una disminución muy severa, muy intensa, ¿no? Entonces, lo que se utilizan acá son soluciones que tengan menos concentración de sodio. Por ejemplo, si tú estás con 170, yo te doy las posibilidades de utilizar qué soluciones. Puede ser, por ejemplo, al 1 normal, ¿no? Al 1 normal significa el sodio normal, o sea, ¿cuánto es tu sodio normal? 140, ¿no? Puedes utilizar soluciones al medio normal, ¿qué está significando? La mitad de 140, o sea, 75, ¿no? De sodio, 77. ¿No es cierto? Entonces ese sería al medio normal, al tercio normal, al cuarto normal, o sea, bueno, puedes dar, ¿no? Si yo digo al medio normal, estoy hablando de la mitad de 140, que es lo normal, ¿no? Entonces, 70 mil equivalentes, ¿ya? Pero imagínense, ¿con cuánto está el paciente ahorita? Con 170. Bajarlo a perdón, esos 170 a 70 es bastante brusco, ¿no? Entonces yo podría utilizar una solución un poquito más, que tenga sodio un poquito más arriba, ¿no? Para que la caída no sea brusca, no sea una caída de a pocos, ¿no? Entonces, si ustedes analizan y recuerdan cuánto de sodio tiene un cloruro de sodio al 9 por 1000, seguramente me van a decir tiene 154. Entonces, un paciente que está con 170, ¿le puedo dar uno de 154? Sí, sí le puedes dar. Entonces la caída va a ser mucho menos intensa, o sea prácticamente la resolución, ¿no? La disminución del sodio va a ser menos fuerte. Entonces yo puedo utilizar de entradita una solución al cloruro de sodio al 9 por 1000, que tiene 154, ¿no? La caída va a ser mucho menos intensa. Luego puedo utilizar una solución, no sé, preparándolo hasta de 100 miliequivalentes, o la mitad o una ampollita de cloruro de sodio que tiene 68 miliequivalentes, también puedo utilizar, ¿no? Entonces ya es decisión, digamos, de manejo y tratamiento en estos casos, ¿no? Pero lo cierto es lo que le estoy diciendo es de que la disminución también tiene que ser progresiva y lenta, 1 miliequivalente por hora, ¿ya? Entonces, si tenía 170, ¿en cuántas horas vamos a reponer, no? Vamos a reponer en 30 horas. En esos 30 horas, esos 9 litros debe estar ingresando, ¿no? De tal manera, entonces, que en 30 horas podemos tener ya sodios de 140, en el caso del paciente, ¿no? Siguiente. Muy bien. Ahora sí vamos a ver el trastornos del metabolismo del potasio. Ya, deme un minutito.
Elena, a ver, deja de compartir un ratito. Hola, ¿me escuchas? Sí, doctor. Deja de compartir, voy a ver si podemos entrar. ¿Están viendo? Hola. Sí, doctor. ¿Se ve? Ya. Vamos a ver, una nueva versión de lo que tiene Elena, de lo que es hipercalemia. Ya está. Entonces, cuando hablamos de trastornos del potasio, o discalemias también se llaman, ¿no? Disalteraciones. Hablamos pues de que el potasio podría alterarse por exceso o por déficit. Por exceso se llama hiperpotasemia o hipercalemia también, ¿no? Y por falta o déficit, hipocalemia o hipopotasemia. Entonces, vamos a ver ahora, ¿no? Primero, lo que es la hiperpotasemia o hipercalemia, ¿no? Bueno, esto es una travesura, así que no se preocupe. Ya, ¿para qué es eso? Perdonen un ratito. Ya. ¿Qué hay que hacer eso? No le pagar por ¿cómo iba? Ya. Ya está. Entonces, fíjense, las cifras del potasio normalmente se encuentran entre 3.5 a 5.5. ¿Ya? Cuando está por encima de 5.5, estamos frente a una hipercalemia o hiperpotasemia. Y cuando estamos por debajo de 3.5, estamos frente a una hipocalemia o hipopotasemia. ¿Correcto? ¿Están viendo, no? ¿Están viendo? ¿No? Sí se ve, doctor. Está bien. Bueno, fíjense, a ver, ¿cuánto de potasio nosotros almacenamos en nuestro organismo? Tenemos entre 3.000 a 4.000 miliequivalentes, que más o menos por kilo de peso sería entre 50 a 75 miliequivalentes por kilo de peso. Eso es lo que nosotros tenemos, necesitamos, ¿no? Ay, qué terrible es esto. A ver, ¿me permiten, por favor? Porque este es terrible. A ver, un ratito. Sí, aló, buenas tardes. Sí, dígame. Sí, dígame. Sí, dígame. ¿Cómo? A ver, amiguito, ay, ¿de dónde eres tú? Maimantancanqui. Aquí nosotros hacemos trasplante hace 20 años.
¿Qué cosas te dirán pues, en Lima, que en Cusco caminan con ojotitas, no hay pistas? ¿Qué cosas no dirán? Pues así hablan, pues, ¿no? Acá dile, señor, más de 20 años hacen trasplante en el Cusco. ¿Ya? Ya, asícito, bonito, diles. Pues. No, diles, señor, Cusco está más avanzado que ustedes, diles, señor, ¿ya? Listo, ya, ya, listo, amiguito. Bueno, eso tú tienes que hacer, amiguito lindo, ¿ya? Esas cositas tienes que hacerlo tú. Ya, listo, ok. Muy bien, entonces fíjense, el potasio está distribuido, pues ya habíamos conversado, ¿no? Por eso estas cosas ya sirven para un poquito ya dirigir a lo que nosotros queremos, ¿no? Habíamos dicho que el potasio es un ion mucho más intracelular, ¿no? Entonces, más o menos estamos hablando de 140 miliequivalentes por litro en la célula, dentro de la célula. Eso más o menos significa el 98% del potasio intracelular. En el extracelular solamente está el 2%, que eso corresponde a lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es lo normal? Más o menos 3.5 a 5.5, un promedio de 4 a 5 miliecalories por litro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la necesidad diaria del potasio? En lo que es sodio, habíamos indicado, o bueno, no sé si lo he indicado en todo caso, lo digo, nuestra necesidad diaria es de 3 miliecalories promedio por kilo de peso, ¿no? Entonces, más o menos, nuestra necesidad por día es entre 40 a 120 miliecalories por día, o 1 miliequivalente por kilo día. Eso es la necesidad diaria, ¿no? 1 miliequivalente. Cambio sodio es 3. Entonces, más o menos, la regla mnemotecnia sería 3 sodio, 1 de potasio, ¿no? Para que haya un balance de lo que es el potasio, necesitamos pues que también haya no solamente ingresos, ¿no? O sea, no nos preocupemos solamente cuánto necesita y cuánto debe tener nuestro organismo, sino también cuánto tiene que salir de nuestro organismo, ¿no? Sale pues precisamente a través de la orina un 80%, a través de las heces un 15% y a través del sudor un 5%. Este es el manejo, ¿no?, del renal del potasio, así como el sodio igualmente, ¿no? Entonces el 65% no se va a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal por un transporte pasivo de ¿no?, del sodio, del potasio. A nivel del ACG un 25 a 30%, ¿no? Entonces, y a nivel del túbulo contorneado distal un 10%. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el intercambio del potasio? Fíjense, tenemos la estimulación de sodio-potasio ATPase, ¿no? Y acá quienes participan en esta regulación de la estimulación de la enzima del sodio-potasio ATPasa, son los agentes beta-2 adrenérgicos, la insulina. Fíjense, estos son los que actúan normalmente en la regulación del potasio, ¿no? ¿El pH también tiene que ver en la regulación del potasio? Definitivamente sí. La acidosis va a permitir la salida intracelular del potasio, o sea, en medio acidótico, eso seguramente en el seminario nos lo van a decir, ¿no? El potasio sale de dentro de la célula hacia afuera. En cambio, en situaciones de alcalosis, el potasio se mete a donde tiene que estar. ¿Y dónde tiene que estar más? En el intracelular. Entonces ya estarán viendo, cuando nosotros estamos frente a una hipercalemia, por ejemplo, cuando el potasio está muy alto, bueno, tenemos que recurrir a estos conceptos básicos fisiológicos, ¿no? Ahora, la osmolaridad también tiene que ver en la regulación, sí, definitivamente, ¿no? Entonces, la hiperglicemia lo que va a hacer es, ¿no?, la hiperglicemia, jalar el agua del intracelular y de paso jala también el potasio por arrastre. Entonces, como verán, fíjense, diferentes situaciones se van a dar en la regulación del potasio. Siguiente. Disculpe, Sí, está bien, estoy acostumbrada a que... ya, muy bien. Entonces, a ver, entonces hay una relación pues del potasio con lo que significa el pH de
la sangre o del medio externo, ¿no? Extracelular. Habíamos mencionado, fíjense, ¿no? Que en medio acidótico el potasio va a salir de dentro de la célula, mira, hacia afuera, ¿no? En cambio, en la alcalosis va a pasar lo contrario, ¿no? Muy bien. Dicho de estos conceptos básicos, vamos a ver entonces, ¿no? Lo que es ya la hipercalemia propiamente. El hipercalemia entonces se define como el potasio más de 5.5 milicalens por litro, ¿no? Este es un problema clínico bastante común, como el sodio que habíamos visto, ¿no? Que con mayor frecuencia debe a una alteración de la excreción urinaria del potasio debido a una enfermedad renal aguda o crónica o trastornos o medicamentos que van a inhibir el eje renina-angiotensina-aldosterona. Mira, ¿cómo se clasifica la hipercalemia? En leve, moderada y severa. Habíamos dicho que hasta 5.5 es normal. A partir de 5.5 hasta 6 se llama hipercalemia leve. De 6 a 6.5 se llama hipercalemia moderada. Y más de 6.5 se llama hipercalemia severa. En algunos otros autores solamente lo clasifican en leve y severa, ¿no? En leve y severo, ¿no? Ya el moderado no lo consideran porque las dos situaciones se pueden dar así de pronto, muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. De tal manera entonces que podríamos estar en problemas en cuestión de tiempo muy rápidamente, ¿no? Por eso es que ellos solamente consideran leve y severa y punto, porque un caso leve no tiene que necesariamente pasar todavía por la moderada y después va a venir la severa o grave, ¿no? Pero bueno, sigamos todavía considerando de 0,5 en 0,5. Igual pasa con la hipocalemia, ¿no? Con menos de 3.5, igual de 0,5 en 0,5 va a disminuir, ¿no? Bueno, no se van a asustar, tengo un perrito terrible, fastidioso, carachoca. En cuanto a la etiología de la hipercalemia, tenemos, mira, fíjense, varios grupos importantes, ¿no? El aumento de la liberación de potasio de las células. ¿En qué situaciones se van a dar esta situación? Liberación de potasio de las células. En las pseudohipercalemias, ¿no? En las acidosis metabólicas, habíamos dicho. En la deficiencia de insulina, ¿no? En las hiperglicemias, ¿no? En las hiperosmolaridades, o sea, todo lo que significa osmolaridad incrementada va a hacer de que jale el agua de dentro de la célula y por arrastre jale también el potasio. Entonces el potasio se va a incrementar. El aumento del catabolismo celular es otra causa. Los bloqueadores beta, los ejercicios, las parálisis periódicas hipercalémicas o hiperpotasémicas, ¿no? Esto entonces pertenece al grupo del aumento de la liberación de potasio de las células. O sea, ¿en qué situaciones sale el potasio de dentro de células donde está en mayor concentración, ¿no? En otros tenemos la sobredosis de digitálicos, ¿no? Transfusión de glóbulos blancos. Cuidado, muchas veces transfundimos sangre, paquete globular, sangre total, no sé, ¿no? Sabemos que la sangre guardada podría estar ya con glóbulos rojos lisados, ¿no? Entonces sabemos que es más intracelular, entonces el potasio puede estar incrementado. O sea, tú al transfundir puedes estar transfundiendo sangre con mucho potasio y ahí podríamos tener problemas con el paciente, ¿no? También algunos medicamentos que se utilizan en anestesiología como la succinilcolina, el clorhidrato de arginina, los activadores de canales de potasio dependientes de la ATPasa, por ejemplo, por inhibidores de calcineurina, diazóxido, minoxidil y algunos anestésicos volátiles, ¿no? Este es un grupo entonces que pertenece al aumento de la liberación de potasio de las células. Eso es por un lado. Y por otro lado, el otro grupo importante que va a producir hipercalemia es por disminución de la excreción urinaria de potasio. O sea, si el riñón no está trabajando suficientemente, y el riñón es el órgano de excreción importante del potasio, pero si tengo un riñón insuficiente va a ser imposible que pueda eliminar. Por consiguiente, entonces, el potasio se va a incrementar. ¿En qué casos va a pasar eso? En la reducción de la secreción de aldosterona, en la respuesta reducida a la aldosterona, la disminución del suministro distal de sodio y agua,
bueno, el eficaz agotamiento del volumen de sangre arterial, la enfermedad renal aguda y crónica es una de las causas bastante frecuentes, ¿no? En otro caso, el deterioro selectivo en la secreción de potasio, y en fin, algunas intervenciones en las cuales se hace la ureteroyeyostomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estas situaciones podemos tener disminución de la excreción urinaria del potasio. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? O sea, ¿cuál es el cuadro clínico que va a presentar un paciente que está con hiperpotasemia? Tenemos a nivel neuromuscular. Fíjense, puede haber parestesias, fasciculaciones, parálisis ascendente. Por eso que hay esa enfermedad, bueno, los que van a hacer neurología el próximo ciclo, de hecho que van a ver, ¿no?, las parálisis periódicas hiperpotasémicas, ¿no? Entonces, una parálisis ascendente suele respetarse músculo, tronco, cabeza y músculos respiratorios. Si no, imagínate, puede terminar una hipercalemia siendo insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero no, respeta esa parte, ¿no? Ahora, a nivel cardíaco, que habíamos dicho que mayormente se va a presentar la sintomatología, tenemos los cambios en el electrocardiograma, el síndrome de Brugada es un síndrome que después lo vamos a comentar, ¿no? El bloqueo de rama derecha y elevación del ST, cambios típicos de isquemia cardíaca. En buena cuenta, fíjense, en resumida cuenta, cómo yo hago diagnóstico de hipercalemia, con estos tres signos que están a la derecha, ¿no? La debilidad muscular, paciente de pronto dice, doctor, estoy perdiendo fuerza, no tengo fuerza, no puedo ni subir una pequeña grada, ¿no? Entonces el paciente pierde fuerza, ¿no? Hay bradicardia y hay hipotensión arterial. Fíjense, cuando hay hipotensión arterial, como respuesta, ¿qué cosa tenemos? De que el corazón aumenta más en su frecuencia cardíaca, ¿no? Pero en este caso, no. Hay hipotensión y hay bradicardia. O sea, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión. Y hay debilidad muscular. Esa triada te hace el diagnóstico de hipercalemia. Así que cuando ustedes no tengan dosaje de electrolito, tengan un paciente que sospechan que está haciendo hipercalemia porque tiene una insuficiencia renal, el paciente no está orinando, etcétera, vayan a ver esto y probablemente están en vuestro diagnóstico, ¿no? Ahora, las sintomatologías más graves son debilidad muscular o parálisis, que puede llevar a esa situación, anomalías de la conducción cardíaca y arritmias. Y esto generalmente ocurre cuando el potasio está por encima de 7, o sea, en una hipercalemia severa o grave, ¿ya? Acá están las manifestaciones electrocardiográficas de la hipercalemia, ¿no? La hiperpotasemia. Fíjense lo que pasa, ¿no? A ver, todos a seguir. Voy a tratar de sacar el puntero. Bueno, pero a ver, sígame. Fíjense, en el electrocardiograma tenemos ahí lo que es normal. Y lo primero que va subiendo es la onda T, ¿no? Hay una elevación de la onda T, ¿no? Se incrementa esta amplitud de la onda T. Hay depresión del segmento ST, ¿no? El intervalo PR, ¿no?, se empieza a prolongar. El QRS igualmente se prolonga y el QT también se va a prolongar. Es como un resorte que poco a poco se va jalando, ¿no? Después de esto vamos a encontrar que ausencia de la onda P, fíjense, la onda P, ¿no? Y bueno, esto va a conllevar ya a las arritmias cardíacas y finalmente, ¿no?, llega a su fase isoeléctrica. En este momento el paciente ha hecho paro cardíaco, ¿no? Paro cardíaco. Entonces el paciente que está con hipercalemia va a ser un paro cardíaco en diástole, ¿no? Hiperdiástole, ¿no? Hipocalemia también hace paro, pero en sístole. Sístole y en este caso hipercalemia, diástole, ¿no? Entonces, esa situación tenemos que ver. Entonces, lo primero lo que caracteriza desde el punto del electrocardiográfico, pregunta de examen, de ENAM, residentado médico, es que las ondas T se hacen altas y picudas. Luego ya
va a haber depresión del segmento ST, los intervalos PQ, QRS se empiezan a alargar, luego la onda P se achata, se invierte, desaparece finalmente y luego la línea isoeléctrica. ¿Listo? Entonces, esa es la característica electrocardiográfica. En cuanto al tratamiento, fíjense acá, bueno, lo pueden ampliarlo, esta lectura, pero sin embargo, básicamente lo que tenemos que decir es de que primero lo que tenemos que hacer es antagonizar las acciones de la membrana frente a este tóxico que de hacer el potasio. Lo que tenemos que hacer es, ¿no?, estabilizar membrana cardíaca, ¿no? Estabilizar membrana cardíaca. Y al estabilizar membrana cardíaca lo que estamos haciendo es evitar el paro cardíaco. Es lo primero de primeros que tenemos que hacer con un paciente que está haciendo hipercalemia. Porque te hace un paro cardíaco, es muchas veces bien difícil de poder sacarlos a estos pacientes. Entonces, la estabilización de la membrana cardíaca, ¿no? O sea, el ir al antagonismo de la acción de esta hipercalemia se hace con el calcio. El otro objetivo que tenemos que hacer es impulsar el potasio, ¿no?, del potasio extracelular hacia la célula. O sea, ¿dónde tiene que estar más el potasio? Dentro de la célula. O sea, que el potasio vete donde tienes que estar, ¿no? Para eso tenemos que utilizar nosotros una serie de medicamentos, ¿no?, como es la insulina con glucosa, ¿no es cierto? La insulina, ¿qué cosa hace? Ya hemos indicado en la parte de fisiología, ¿no? Lo que hace es estimular la bombita sodio-potasio a nivel de la membrana de las células. Entonces, estimula, prende el motorcito y empieza a meter potasio y de lo contrario expulsa sodio, se hace un intercambio, ¿no? Y eso pues lo vamos a conseguir con la insulina. Pero como la insulina produce hipoglicemia, de buenas y primeras podríamos nosotros estar provocando en el paciente una hipoglicemia. Entonces, para eso nosotros tenemos que utilizar glucosa para poder reponer eso. Porque la insulina que vamos a utilizar es una insulina de acción rápida. Esa es rápida, ¿no? Entonces, esa es una forma de meter a la célula del potasio. La otra es alcalinizante. Hemos dicho que en medio acidótico el potasio sale de dentro de la célula hacia afuera cuando hay acidosis. Pero cuando hay alcalosis, el potasio se mete dentro de la célula, ¿no? Entonces, en medio alcalótico, ¿no?, vamos a hacer que el potasio, al meterse dentro de la célula, va a disminuir. Entonces, esto lo vamos a trabajar con el bicarbonato de sodio, ¿no? Principalmente si es que la acidosis es metabólica, ¿no? Lo otro que nos va a ayudar a meter sodio dentro de las células son los agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿correcto? Entonces, esa es otra forma de disminuir el potasio, ¿no?, o cuando estamos frente a un hipercalemia. Y la tercera forma es eliminar el potasio del organismo. Si nosotros tenemos todavía un riñón que está funcionando, aprovechar esto y utilizar diuréticos potentes para eliminar el potasio. Pero si tienes un paciente que ya no micciona, no orina, el riñón está insuficiente, entonces tendremos que utilizar, ¿no?, la diálisis, un riñón ya artificial. Para eliminar el potasio del organismo tenemos los diuréticos de asa o tiacidas, resinas de intercambio catiónico, la diálisis, preferentemente la hemodiálisis, si es que el problema es grave, ¿no? Entonces, esta es una forma y acá en este algoritmo está de todo cómo nosotros debemos actuar frente a una hipercalemia. Pero en líneas generales, en resumidas cuentas, está en la parte que les he dicho. Primero entonces, primero de primeros, cuando estás frente a una hipercalemia, ¿no?, tienes que evitar que el paciente haga paro cardíaco. Mientras no haga paro cardíaco, tú puedes trabajar con nosotros. El segundo es decir, potasio, ¿dónde tienes que estar más? En el intracelular. Vete dentro de la célula. ¿Qué cosa tengo que utilizar para eso? Ahí están los medicamentos que tenemos que utilizar. Y todo se basa en la fisiología, ¿no? En la fisiología. Y el tercer objetivo es eliminar el potasio de nuestro organismo. Si tienes todavía un riñón funcionante, aprovecha, utiliza diuréticos. Si ya no funciona el riñón, aprovecha mediante un riñón artificial, ¿correcto? Entonces, estas son las medidas que nosotros debemos hacer en casos de hipercalemia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una emergencia hipercalémica, ¿no? Eso yo siempre les digo.
Ustedes tienen que estar preparados para manejar estas situaciones, ¿no? Que aparentemente es un manejo sencillo y no es así, ¿no? Y a los alumnos que han egresado siempre, doctor, tengo un caso de una hipercalemia, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer primero? ¿No es cierto? Pasa eso, ¿no? Entonces, estas cositas ustedes tienen que aprender bien. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es que debemos excluir una pseudohipercalemia. Hay que hacer un electrocardiograma y colocar al paciente en emergencia hipercalémica, ¿no? Así hay que denominarlo a estos pacientes, ¿no? Como les digo, pues es causa importante y frecuente de paro cardíaco en emergencia, ¿no? Entonces hay que poner en monitoreo, ¿no es cierto?, el corazón. Entonces, estos pacientes incluyen a aquellos con manifestaciones clínicas cuando están con hipercalemia, o hay manifestación clínica o hay cambios en el electrocardiograma. ¿Qué hemos dicho? Las manifestaciones clínicas: astenia, disminución de la fuerza muscular, hay bradicardia, hipotensión. Cambios en el electrocardiograma, hemos dicho la onda T, ¿no es cierto? Se hace alta y pico del QRS, etc. Todo lo que hemos mencionado. O sea, esa es una situación, una posibilidad. Lo otro es de que el paciente esté con potasio más de 6.5. Y lo otro es de que esté con más de 5.5, que ya se llama hipercalemia, más insuficiencia renal y deterioro continuo del tejido o absorción del potasio. Entonces, si tú tienes más de 5.5 y tiene insuficiencia renal, ya ese paciente debe estar en emergencia hipercalémica. Ahora, en un paciente que está en emergencia hipercalémica, lo primero que tenemos que hacer es, mira, fíjense arriba lo que hemos dicho, antagonizar los efectos tóxicos del potasio. O sea, estabilizar membrana cardíaca, ¿correcto? Y esto lo vamos a hacer con medicamentos en base a calcio. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hacemos? Administramos, ¿no?, 1000 miligramos o 1 gramo de gluconato de calcio. En buena cuenta, el gluconato de calcio viene en una presentación al 10%, de 10 mililitros. Y en ese 10 mililitros está el gramo de calcio, ¿no? Y esto se coloca intravenoso durante 2 a 3 minutos, ¿ya? 2 a 3 minutos, o sea, tiene que estar rápido. Esta es una excepción porque cuando nosotros estamos frente a una hipocalcemia, que de hecho que vamos a tener que utilizar el gluconato de calcio también, cuando estamos frente a una hipocalcemia, ¿no?, que vamos a ver en lo posterior, ¿no? Pero en este caso estamos tratando la hipercalemia. Por otro lado, entonces, tenemos que administrar insulina y glucosa. La insulina, ¿no? Vamos a pasar al otro, no sé dónde está. Ya, vamos a ver. Entonces, eso es lo que decíamos, ¿no? El gluconato de calcio, el 10%, en 10 ml en 3 minutos, y esto repetir cada 5 minutos, ¿no? Se podría repetir, ¿no? En cambio, la insulina tiene que ser la insulina R rápida, ¿no es cierto?, más dextrosa. Entonces, más o menos, ¿cómo preparamos nosotros? Un bolo de 10 unidades de insulina R en 50 ml de dextrosa al 50%. Y eso lo pasas en 10 a 20 minutos. La otra forma es preparar, y es lo que hago yo, ¿no? Insulina R, 10 unidades más dextrosa al 33.3%, 4 ampollas, ¿no? Las dextrosa al 33.3 vienen en ampollas de 20 mililitros. Entonces, son 4 ampollas y lo pasamos en 10 a 20 minutos. ¿Correcto? Les estoy diciendo por qué damos dextrosa, porque podemos provocar hipoglicemia, entonces estaríamos compensando de esta forma. ¿Qué está haciendo la insulina? La insulina está estimulando, ¿no?, el intercambio sodio-potasio a nivel de la membrana, está metiendo más potasio dentro de la célula, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Más o menos, en buena cuenta, si quieren algo para recordar, una regla mnemotécnica, por cada unidad de insulina R, fíjense, ¿no?, se da 2 gramos de dextrosa. O sea, más o menos para 10 unidades deberíamos tener 20 unidades. Si nosotros sacamos cuánto tiene la dextrosa al 33.3%, una ampollita tiene 6.8 gramos. Entonces, más o menos con 3 a 4 ampollas estaríamos cubriendo los 20 gramos que necesitaríamos, ¿no? Por cada unidad, repito, de insulina R, necesitamos 2 gramos de dextrosa, ¿no es cierto? Por eso damos 4 ampollas.
Luego tenemos los beta-2 agonistas, como el albuterol, ¿no? El fenoterol, que siempre tenemos en la emergencia, para nebulizaciones, ¿no? Entonces, esto podemos dar de 10 a 20 miligramos en 4 cc de solución fisiológica, o sea, cloruro de sodio, ¿no? Nebulizado en 10 minutos. ¿Podemos nebulizar con esto? Sí, porque hemos visto que también estas pueden estimular la bombita sodio-potasio. Y de esa forma también hacer intercambio sodio-potasio. Y el otro es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio podemos dar hasta 80, 100 miliequivalentes, ¿no? Cada ampolla de bicarbonato de sodio tiene 20 miliequivalentes. Entonces podemos ir hasta 4 o 5 ampollas, ¿no? Y dependiendo también de que, sobre todo, el paciente si está con acidosis metabólica, ¿no? Ahora, si nosotros queremos eliminar del organismo el potasio, pues acá tenemos que utilizar los diuréticos de asa, ¿no? El tipo furosemida de 20 miligramos. 2 ampollas STAT, solo si hay insuficiencia renal leve o moderada. También podemos utilizar las resinas de intercambio catiónico que aumentan la depuración de potasio a nivel gastrointestinal, ¿no? Ahí tenemos el Kayexalate. Son medicamentos que ya no se está utilizando ahora, ¿no? Como el patirómero, yo he visto todavía utilizar el Kayexalate, ¿no? Ya los otros, el circoilicato de circonio, no, ya no. Lo que hacen también es el intercambio catiónico del potasio, ¿no? Con el sodio o el calcio. Y en casos de que el paciente no tenga ya diuresis, la función renal está totalmente anulada, tenemos que utilizar la hemodiálisis, ¿no? Los riñones ya artificiales. Es bueno saber qué alimentos son bajos en potasio, qué alimentos son altos en potasio, ¿no? Esa es una cuestión muy, muy importante, ¿no? Que muchas veces solamente con restringir este tipo de alimentos ricos en potasio podríamos nosotros evitar, sobre todo cuando el paciente ya tiene insuficiencia renal, ¿no? Lamentablemente los pacientes siempre hacen lo contrario, lo prohibido, ¿no? Entonces ellos se comen siempre alimentos, frutas, verduras ricos en potasio. No es solamente para darle un repasito así. Por ejemplo, los que tienen alimentos bajos en potasio, tenemos en lo que es granos, alimentos preparados con harina blanca, por ejemplo, la pasta, el pan, el arroz blanco, ¿no? Bebidas poco potasio, crema que no tienen lácteos, el ponche de frutas, las mezclas de bebidas, por ejemplo, el cola, bueno, el té, en fin, dulces, también frutas, las manzanas, el puré de manzana, las albaricoques, las moras, los arándanos, cerezas, por poner ejemplo, tienen poco potasio, ¿no? Vegetales igualmente, la alfalfa, los espárragos, judías verdes o de cera, zanahorias, coliflor, tienen bajo. En proteínas, el pollo, no, el atún, huevos, camarones, mantequilla de maní sin sal, tienen poco potasio. Algunos productos lácteos, nueces, semillas también, ¿no? Pero lo que sí hay que tener mucho cuidado con los pacientes que hacen o que tienen factores de riesgo para hacer hipercalemia o pacientes que están con insuficiencia renal. Tenemos que tener en cuenta este segundo grupo, este segundo bloque. Fíjense, mira, excesivo contenido de potasio. Mira, por cada 100 gramos de estas flores, verduras, frutas, hay más de 25 miliequivalentes de potasio, ¿no? Por ejemplo, los higos secos, la melaza, algas marinas, ¿no? Entonces, estos son ricos excesivamente altos en potasio. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia renal, pues algas marinas, no comas algas marinas, dile el cochayuyo, es que, bueno, en los platos del chiriucho te ponen ahí, tiene muchísimo potasio. A veces estos pacientes solamente con esto están haciendo hipercalemia, están en las emergencias, ¿no? Luego tenemos contenidos muy, muy altos, con más de 12.5 miliequivalentes. Tenemos los frutos secos, ¿no? Frutos secos, nueces, perdónenme un ratito, por favor, un ratito. ¿Aló? Hola, hola. No, todavía no. No, un poquito más tarde. Ya, voy. No, 6:30 estaré ahí. Sí, así nomás. 6:30, sí, no te preocupes. Ahí estamos, ya. Ya, excelente, ya. Entonces, tenemos
Los frutos secos, por ejemplo, ¿no? Las nueces, los aguacates, cereales de salvado, germen de trigo, las habas tienen también contenido muy alto, ¿no? Bueno, no tanto como los otros, mira, fíjense, más de 25 millones por cada 100 gramos, 2.5, 12.5, ¿no? En los que tienen más de 6.2 tenemos vegetales, espinacas, tomate, brócoli, calabaza, remolacha, zanahorias, coliflor, papa, fruta, etcétera, ¿no? El kiwi, naranja, el plátano, no sé dónde está. El plátano es rico también en potasio, ahí está. Pero no es tanto como los higos, ¿no? La melaza. Ahí está. Entonces, un paciente, pues, que sobre todo si se dializa, un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, un paciente que ya de alguna forma la función renal está en disminución, hay que indicarle desde la dieta qué cosas debería estar o no debe comer, ¿no? Ahora, a los pacientes que se dializan, por ejemplo, nosotros, bueno, esto los paramos indicando, pero siempre estos señores hacen lo contrario, ¿no? Se toman gaseosas, las gaseosas tienen pues alto contenido de potasio también, ¿no? Entonces, a veces con solamente un vasito, dice, un vasito nomás tomé de Coca-Cola o 2 vasitos, doctor, y mira, entonces llegan con potasio de 7, 8, a punto de hacer paro cardíaco, ¿no? Está bueno saber los contenidos de estas sustancias en los diferentes alimentos, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tenemos que hacer en estos pacientes. Vamos a ver un casito clínico, fíjense, este es un caso que en el día a día, ¿no? Se ve en la emergencia. Se trata de un paciente, mira, no puede ni caminar, no pueden subir sus gradas, ¿no? Ha perdido fuerza el caballero. Tiene 72 años, tiene diagnóstico de insuficiencia renal crónica, estadio 5, por nefropatía diabética y está en hemodiálisis. Seguramente 3 veces por semana se va a diálisis, ¿no? Desde diciembre de 2017, dice 3 veces por semana, recibe verapamil y valsartán. Su diuresis residual, el paciente hoy orina más o menos, ¿no? 1 litro en 24 horas, está muy bien. Acude por consulta ambulatoria refiriendo sentirse bien, entre comillas, bien, dice, ¿no? Sin embargo, se evidencia dificultad al deambular. O sea, el paciente dice, yo estoy bien, ¿no? Pero no puede ni caminar, no hay fuerzas. Y al examen físico encuentra que el paciente está despierto, está orientado en tiempo, espacio, persona. Mira su frecuencia cardíaca, 65-30. Fíjense la frecuencia cardíaca, 40 por minuto. La presión arterial baja, la frecuencia cardíaca baja. Se está haciendo hipotensión con bradicardia. Seguramente este paciente, y no lo dicen, ¿no? Es paciente hipertenso. Generalmente los pacientes que se dializan, pacientes hipertensos, el 80% de los que llegan a diálisis, o sea, estadio 5 y entran a diálisis, tienen hipertensión arterial. Entonces ya te llama la atención, oye, mira, este paciente está con hipotensión, más bien, y está con bradicardia, ¿no? Con bradicardia. Entonces, vamos a darle una explicación a esto, a ver quién lo va a hacer. La segunda delegada, ¿dónde está? ¿Está o no está? ¿Está Lucero o no está Lucero? Sí, Pichu, casi, manacho. ¿Está o no está? Elena. Doctor, sí está en el Meet. Conectado. Está sin micro. Ya, entonces tú le encargas que la próxima, así como tú hiciste 5 minutos, nos va a explicar por qué es lo que pasa. Porque si yo tengo hipotensión arterial, ¿cómo debería reaccionar el corazón? Latiendo más, ¿no es cierto? Más bien debería tener taquicardia. Entonces, esta es una situación que debe llamar la atención. Oye, hipotensión con bradicardia, cuidado, potasio, ¿no? Potasio. Y esa es una situación, mira. Y esto está pasando con este caballero, ¿no? No tiene fuera. Él dice, yo estoy bien, ¿por qué se preocupan de mí? Pero no pueden subir sus gradas, ¿no? Está hipotenso, está bradicardia. Es típica clínica de una hipercalemia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, le hacemos un dosaje de potasio y ¿cuánto tiene? Tiene 7.10, 7.10, ¿no? Está con, bueno, los otros elementos están aparentemente bien.
Hay una acidosis metabólica, pero leve. Y fíjense el electrocardiograma, ¿no? Inmediatamente vamos a hacer su electro, o sea, simultáneo tiene que ser todo, pues, ¿no? Ya está. Una hipercalemia es una emergencia que hay que actuar muy rápidamente, ¿no? Entonces uno está sacando electrolitos, el otro ya está tomándole un EKG y ya vas evaluando, ¿no? Entonces, mira, fíjense las ondas P altas y picudas de este paciente, ¿no? Característico. Entonces, el diagnóstico va a ser hipercalemia, ¿no? Versus lo plantean reacción adversa a un medicamento, a verapamilo. El verapamilo puede producir hipercalemia. Este paciente estaba tomando, creo, verapamilo, ¿no? Sí, recibe verapamilo y valsartán. El valsartán también, ¿no? Verapamilo, o sea, todos estos bloqueadores de canales de calcio, ¿no es cierto? Pueden producir, ¿no? Hipercalemia, sobre todo el no dihidropiridinas, ¿no? Como es el verapamilo. El valsartán también, ¿no es cierto? Entonces, esto sí se... entonces, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con este paciente, ¿no? E inmediatamente pensar, evitar que se produzca el paro cardíaco. Entonces, en este caso le han puesto el gluconato de calcio, 2 ampollas endovenoso STAT, ¿sí? STAT significa ya, inmediato, ponle ya, ¿no? Le han dado furosemida tratando de expulsar el potasio, ¿no es cierto? ¿no? También STAT. Bueno, acá está lo que han actuado ellos, ¿no? Y ahora nosotros podemos decir era pertinente o no, ¿no? Bueno, le dieron omeprazol, seguramente tiene su gastritis, no sé. El bicarbonato también, mira, todo le han puesto, ¿no? Le han puesto 2 ampollas, le han puesto furosemida, gluconato de calcio. La insulina también, mira, le he preparado. Este preparado de la insulina con esta dextrosa se llama solución polarizante, ¿ya? Solución polarizante. Entonces, en la emergencia acá agarran y le ponen 10 unidades con 5 ampollas de dextrosa al 33.3%. 5 ampollas multipliquen por 6.8 cada ampolla, es una barbaridad, ¿no? Estás dándole 30 gramos casi. En cambio, con 4 estás llegando a 6.8 por 4, no es tanto, ¿no? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque por cada unidad de insulina, 2 gramos de insulina. Se le ha dado fenoterol, hemodial, o sea, prácticamente han hecho todo a este paciente, ¿no? Todo le han hecho a este paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora, recapitulando, repasando, es primero evitar el paro cardíaco de este paciente. Y para eso sí se utiliza el gluconato de calcio. Le puedes poner 2 ampollas, no necesitas poner 2 ampollas. 1 ampolla, listo. El gluconato de calcio actúa casi inmediatamente. A los 3 a 5 minutos actúa el potasio. Digamos, para bajar el potasio, ¿no? Es un estabilizador de membrana, ¿no es cierto? Y la actuación casi es rápida, inmediata, ¿no? Pero su tiempo de vida media es 1 hora. Entonces, si yo quiero tener un efecto sostenido, tendría que poner cada hora, ¿no? Una ampollita de gluconato de calcio, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Evitamos que haga paro cardíaco. Inclusive, si tú has tomado la decisión de dializar, ponle gluconato de calcio. Porque yo he visto casos en los cuales ya se inició la diálisis, sí, y ¡pum!, paro cardíaco. Entonces, antes inclusive, estás conectándolo al paciente a la máquina, ponle gluconato de calcio, le vas a salvar la vida del paciente, ¿no? Lo otro es hacer de que el potasio se meta dentro de la célula, ¿no? O sea, estimular el ingreso del potasio del extra al intracelular. Y para esto tenemos, a ver, ¿qué cosas tenemos? ¿Qué le han puesto a este paciente? La insulina. ¿No es cierto? La insulina lo que hace es meter potasio y saca lo contrario, sodio, ¿no? Entonces la insulina está bien, pero acá con 4 ampollas ya es suficiente, ¿no? Y esto se prepara en un Volutrol de 100, lo pasas en 15, 20 minutos, ¿no? Y esto puedes darle cada 6, cada 8 horas, ¿no? ¿Ya? Lo bueno de la insulina también que actúa rápido, ¿no? 3 a 5 minutos ya está actuando. ¿Ya? Eso entonces sería la otra posibilidad, ¿cierto? Que estás utilizando para disminuir el potasio. El otro es el fenoterol. El fenoterol también habíamos dicho que estimula la bomba sodio-potasio, entonces también va a entrar el potasio dentro de la célula. Lo otro es alcalinizar membrana, ¿no? Alcalinizar membrana
¿no? Entonces, también, ¿no? El bicarbonato nos va a permitir alcalinizar la membrana. Entonces, eso hacemos entonces para que ingrese el sodio dentro de los... Y para eliminar el potasio, que es el tercer objetivo, tenemos la furosemida, también le han dado, ¿no? La furosemida puedes utilizar a dosis bastante altos, ¿no? Entonces puedes dar 2, 3 ampollas, dependiendo de cuánto está orinando. Cada 4, cada 6 horas inclusive, ¿no? Y si no hay respuesta a tu furosemida, a la máquina de diálisis. ¿Ok? Entonces, eso sería la actuación que se ha hecho, le han hecho a este paciente, pero lo terminaron dializando también, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿un paciente que está en diálisis va a terminar dializando o lo puedo manejar el potasio? Sí, puedes manejar el potasio con estos diferentes medicamentos, ¿no? En realidad no necesariamente lo primero que tienes que hacer es dializar. Hay mucha gente que cuando hay hipercalemia dialicen a este paciente, ¿no? Entonces yo cuando les pregunto, ¿ya han dado ya tratamiento médico? No. Y entonces de frente quieren que lo dialice. ¿Ya has utilizado estabilizadores de membrana cardíaca? ¿Has utilizado medicamentos que disminuyen el potasio? No. Entonces, ya de frente quieren que se dialice, ¿no? Y eso está mal. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, ahora sí me vas a compartir tu pantalla con hipocalemia, ¿ya? No tengo eso. Voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran? Manacho. Doctor, aprovechando que tiene la diapositiva abierta de discalemia, ¿me podría pasar, por favor, la diapositiva para socializar con mis compañeros? Segunda, ¿ya? Algún travieso ha puesto eso, ¿no es cierto? Va a pasar, no te preocupes. Y te va a pasar también muchas de las clases que estoy revisando, porque yo tengo siquiera unas, a ver cuántos años ya tengo de docente, 20 años, ¿será? Tengo en 20 versiones las preparaciones de las clases. Entonces, a veces ustedes tienen pues, clases que están arrastrando, no sé de qué sí. Yo les voy a ir pasando conforme estoy actualizando, ¿ya? Te lo voy a ir pasando, pero de pronto te lo va a pasar hoy día ya muchas clases, ¿ya? De medio interno. Gracias, doctor. Ya, pongo a ver hipocalemia. Doctor, una pregunta. No podía activar mi audio. Hola. Doctor, ¿Qué para ha la siguiente pasado? clase. Doctor, que no podía activar mi audio, por eso levanté mi mano. Para la siguiente clase Ya. de... Ajá. Es Cardia del caso, ¿verdad? Ajá, vas a revisar ¿por qué? ¿Por qué un paciente que tiene hipercalemia hace hipotensión y hace bradicardia? ¿Ya? Porque eso les va a llevar a hacer diagnóstico de hipercalemia. ¿Ya? Ahora, y acá también hay una cosa muy interesante que les voy a decir que también lo hace, pero estate atento, ¿ya? Un ratito, un minuto. Doctor Rubén, una pregunta. A ver, una pregunta, ahorita justo te alcancé, caracho. Doctor, somos del grupo de rotación y queríamos consultarle si hoy día vamos a rotar con usted o ya el lunes. No sé,
A ver, no sé, si quieren ir ahora o el lunes, pues, para hacer una revisión de todo lo que se ha hecho con la paciente trasplantada, ¿no? Me gustaría que ustedes vean cómo se hace un trasplante, cómo evoluciona, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, decían, el lunes lo vemos el caso, ¿no? Ya, no hay problema. Lamentablemente hoy día se iba a trasplantarse otra paciente que se había preparado, pero incluso hay un grupo de chicas que ya me habían pedido de hace tiempo, ¿no? Entonces hoy día iban a entrar al trasplante, a hacer operaciones, pero lamentablemente tuvimos que suspenderlo. Mira, se apareció con 6.5 de hemoglobina y eso pues contraindica, ¿no? A pesar de tener una buena compatibilidad. La mamá, que es una enfermera, le iba a donar unas riñones y una frustración terrible, ¿no? Realmente las chicas ahorita ya ni habla, está frustrada, pero sencillamente lo que estamos haciendo es postergar hasta incrementar los niveles de hemoglobina, ¿no? Ayer trasplantamos a una paciente, una señora de 36 años. Su mamá le donó 56 años, ¿no? Y bueno, no ha habido ningún problema durante el acto operatorio, solamente al momento de desclampar, sangró más o menos, ¿no? Unos 400 centímetros siquiera de sangrar. Pero lo más importante es de que una vez que se empata, se conecta la arteria y la vena, ¿no? A ver, todos, bueno, imaginariamente, ¿no? Donde se pone el riñón en la fosa ilíaca, en este caso derecho, ¿no? De preferencia. Entonces, se hace un lecho para poner el riñón y la arteria se supone del riñón. Bueno, pues es un pedacito que se deja, ¿no? Y igualmente la vena, ¿no? Entonces, el riñoncito se queda con su vena y su pedazo de vena, arteria, y su uréter, ¿no? Entonces, lo que se hace es conectar la arteria de este riñón, que se supone que previamente ya en la otra sala se ha extraído el riñón, en este caso el riñón izquierdo de la mamá, ¿no? Y se ha hecho por la laparoscopia, es una cosa interesante, ¿no? Por la laparoscopia. Voy a ver, parece que han filmado, lamentablemente ayer han estado muy estrictos, por eso es que no han podido, ya ni siquiera les invitaba, ni siquiera al residente querían dejarlo entrar, ¿no? Y el residente se está formando, aún así, me imagínense, ¿no? Entonces, por eso es de que no, pero hoy día sí van a entrar, porque yo había hablado ya claramente, ¿no? Con el director. Entonces, en estos casos lo que se hace es, les decía, ojalá que lo tengamos la filmación y les podemos pasar, ¿no? Lo que se hace es la arteria, ¿no? Se conecta a la ilíaca interna del paciente en este caso, ¿ya? Y se supone que a través de esa ilíaca interna del paciente se está conectando al riñón, ¿no? Y a la vena ilíaca también interna, ¿cierto? Entonces ya está conectado porque el riñón, para que funcione, necesitas que le ingresen sangre y le saquen sangre, ¿no? Entre arteria y vena. Y necesitas que una vez que filtre, porque va a terminar filtrando, ¿qué cosa va a filtrar? Y el producto final, ¿qué va a ser? La orina, ¿no? Entonces necesitas que la cañería, que es el uréter, lo reimplante al uréter. Entonces el cirujano vascular lo que hace es juntar la arteria, la vena, y el urólogo viene y su uréter lo conecta a su vejiga. Entonces este paciente, ¿no? Tiene pues a la final una vejiga con 3 uréteres, sus 2 originales y el uréter que está reimplantándose, ¿no? Entonces la parte interesante es de que se supone que tú para empatar la arteria con arteria tienes que clampar, ¿no? Tienes que clampar porque si no te dejaría trabajar, pues. Imagínate que tú lo cortas la ilíaca del paciente, ¿no? Tienes que clamparlo. Entonces eso te va a permitir suturar, empatar, ¿no? Entonces,
En el momento en que termina la sutura ya está empatado, ¿no es cierto?, su arteria del paciente con la arteria renal del paciente, entonces desclampa, entonces la sangre entra al riñoncito. El riñoncito, pues, de lo que ha estado algún tiempo, porque le han tenido que sacar de la mama, eso se llama tiempo de isquemia, ¿no? Hay un tiempo que el riñón está fuera, sin recibir sangre, sin recibir oxígeno, ¿no? Entonces, hasta que le pongas, pues demora 1 hora, 2, 3 horas, ¿no? Entonces se llama tiempo de isquemia. Entonces el riñoncito recibe la sangre y, ¿no?, se hincha, así se vuelve rosa. Cuando el riñoncito debuta muy bien, se vuelve rosadito, ¿no? Y lo primero que nosotros, los nefrólogos, los que estamos manejando, porque nosotros manejamos la parte clínica adentro, ¿no?, en el intraoperatorio, es de mirar si está orinando. O sea que, oye, ya orinó, ya salió gotitas, porque se supone que todavía el uréter está colgado, todavía el urólogo no lo ha implantado en la vejiga. ¿Me están entendiendo, no? Entonces el uréter está colgado ahí y empieza a mirar, a ver, oye, ¿sale orina o no sale orina? ¿Sale orina o no sale orina? En ese plano, ¿no? Y ayer empezó a gotear de a poquito. Ya no, este riñoncito sí va a dar, ¿no? Entonces agarra el uréter, el urólogo, y lo implanta a su vejiga, lo pone en la vejiga. Ya está. Esa es la parte quirúrgica que hacen los cirujanos, ¿no? Lo que nos deja a nosotros es todo el resto, ¿no? Desde la preparación del paciente, ¿no? Inducir la inmunosupresión, porque nosotros tenemos que darle inmunosupresores. ¿Para qué? Para que ese órgano que esté entrando, por más mamá propia que sea, ¿no?, es un cuerpo extraño, ¿o no? Es un cuerpo extraño. Y nosotros tenemos, pues, un sistema inmune muy sensible a lo que es extraño, ¿no? Inmediatamente reacciona el organismo. Y reacciona, pues, formando anticuerpos, y lo que puede hacer es rechazarlo. De hecho, que tiende a rechazar el órgano. Entonces, para eso nosotros tenemos que darle, ¿no?, inmunosupresores. Vamos a suprimir su inmunidad para que no lo rechace, ¿no? Entonces, hacemos inducción de la inmunosupresión antes, ¿no? Entonces, el paciente ya entra a sala de operaciones con inmunosupreso. El primer trasplante que se hizo ha sido entre gemelos. ¿Ustedes se imaginan? Gemelos, ustedes ya ni siquiera mellizos. Elena, ¿cuál es la diferencia entre gemelos y mellizos? Los gemelos son de un mismo huevo cigoto, y los mellizos tienen 2 placentas y son de diferentes huevos. O sea, bueno, de diferentes óvulos. Ya, entonces, ¿los gemelos son del mismo sexo, no? Tienen que ser, pues, ¿no? En cambio, los mellizos puede ser una mujercita y un varón, ¿no? Porque, como dice, son diferentes óvulos con su espermatozoide, que cada uno, pues, crece por separado, ¿no? En cambio, acá comparte una sola placenta, ¿no? El primer trasplante que se hizo en el mundo, que ha sido exitoso por señor Murray el año 54, justamente ha sido en gemelos. O sea, uno de los gemelos de 23, 24 años tenía, ¿no?, le donó unos riñones, ¿no?, al hermano que estaba mal. Ese es el primer trasplante exitoso en el mundo. ¿Se dan cuenta? Es una historia bien interesante, ¿no? Bueno, el doctor Murray recibió el premio Nobel de medicina el año antes que acabe este siglo, el siglo anterior, perdón, justamente por hacer este trasplante, ¿no? Interesante, porque este bandido que se trasplantó se casó con la enfermera que la atendió en el trasplante, ¿no? Es así, parte de esa anécdota, ¿no? Entonces, como verán, por el más gemelo que sea, es un cuerpo extraño, ¿no?, lo que se le está poniendo. Entonces, es un paciente muy especial, es un paciente que vamos a suprimirlo su inmunidad para toda la vida. Entonces, recibe medicación para... O sea, hay un momento también ya ese cuerpo extraño se va adaptando. Eso se llama tolerancia inmunológica, ¿no? En inmunología, ¿ustedes hacen cursos de inmunología o no? Entonces, hay lo que es la inmunotolerancia, ¿cierto? Entonces, es una cosa muy interesante. La otra cosa interesante es cómo evoluciona, ¿no?, este paciente. Habíamos dicho que los pacientes que están
en diálisis, son pacientes que están con un riñón artificial, ¿no? Jamás de los jamases normalizan su urea creatinina, estos pacientes, ¿no? No normalizan, nunca. Normalmente nuestra creatinina es 1.2, 1.4 máximo, ¿no? En balones. Estos pacientes generalmente viven pues con creatininas de 8, ¿no? Tú lo dializas y nunca baja a 0. O sea, llegan a 3, 4, o sea, siempre están urémicos. Igual la urea, ¿no? La urea puede estar en 120 y bajas a 80, 70, pero nunca, ¿no? Estos pacientes llegan a normalizar su urea, o sea, están perfectamente igual que nosotros. Yo avisoro de esta paciente, ha entrado con, a ver, ¿quieren que les diga en milimoles de creatinina o en miligramos? ¿Cuál maneja más, Elena? ¿Miligramos o milimoles? Nosotros manejamos micromoles por litro de creatinina en nuestro hospital. En milimoles, doctor. ¿Y milimoles? ¿Cuánto es normal milimoles en un paciente? ¿Cuánto es? ¿Ves? Quería que te diga milimoles y no te recuerdas. Pues hasta 100, 110. Es el promedio. Micromoles por litro. No más de 110 ya estamos diciendo que está un poquito alto. Mejor, están más familiarizados con miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, esta paciente ha entrado a sala antes de que sea trasplantada con 6 a 7 miligramos de creatinina. Ahorita ella ya está, mira, en el primer día está ya con 3.8 de creatinina, o sea, ya está bajando. La curva se va a caer. Y vamos a ver que probablemente en los 5 o 7 días su creatinina esté normal, tan igual que de cualquiera de nosotros. Esa es una situación extraordinaria, ¿no? Y su hemoglobina, ustedes han visto que los pacientes renales crónicos, ¿no es cierto?, tienen pues anemia, casi todos, si no es todos, ¿sí o no? Y sus hemoglobinas son bajas. Por ejemplo, esta chica entró con 9 puntos y tantos de hemoglobina. Van a ver que a la semana, 2 semanas, la hemoglobina empieza a subir, a mejorar y después se va a poner igual que de nosotros. Una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, estos pacientes recuperan una serie de funciones que con la uremia pues se había anulado, se había perdido, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Digamos, pierden la capacidad de fertilización, ya no pueden tener hijos. Una paciente que está dializando con insuficiencia renal, urémica, ¿no? Es imposible, casi imposible, de que puedan fertilizar, ¿no? Que el óvulo y el espermatozoide se junten y formen el nuevo ser. Para empezar, esa posibilidad, nada que ver. Y si se da, lo pierden en 4 o 5 meses, pierden. Entonces, los abortos son bien frecuentes, señores. Y si cuando pasan las 20 semanas, pueden presentar partos prematuros. Y si llegan, que son raras veces, ¿no? Llegan digamos, a una edad gestacional más o menos aceptable, ¿no? 34, 38 semanas, pueden llegar y ya salen de unos ratoncitos chiquititinos, ¿no? Entonces, imagínense, con solamente decirles que estos pacientes, obviamente, los 2 primeros años se les dice nada de embarazo, ¿no? Después de 2 años sí pueden embarazarse y recuperan la capacidad de fertilización. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Y bueno, por eso ellos dicen, pues, he vuelto a nacer, ¿no? He vuelto a nacer. ¿Ok? Entonces, eso pues el día lunes lo podemos verlos, pues el lunes, no sé si me toca, no. Toca en la clínica, por si acaso, en la clínica tienen que ir. El día martes vamos a dedicarnos a evaluar, ¿ya? Punto por punto, todo lo que ha pasado con la paciente que se ha trasplantado. ¿Ya, Álvaro? Entonces el lunes en la clínica abajo en San Sebastián y el martes en el hospital. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a ver. El lunes aquí podría ser, estaría bien a las 8:30 o a las 9. ¿De dónde? ¿En la clínica? 8:30. 8:30. Sí. Y ahí vamos a decir para el tema del trasplante y ya veremos la hora el día martes. Para que vean también ustedes, pues, las cosas que hacemos, ¿no? No todo es
noticias malas nomás, también noticias bonitas, ¿no? He vuelto a nacer, imagínate. ¿Cómo se siente la mamá? ¿Cómo creen que se siente la mamá, no? La mamá dice, si una vez di la vida a mi hijo, ¿por qué no dar por segunda vez, no? Bueno, alguien hay mamá, aunque todavía pues ustedes no. Hay mamás, no creo, Elena, ¿no? Imposible, jamás. El día que sean mamás van a sentir lo que realmente significa tener un hijo, ¿no? Al hijo tú le puedes dar, aunque sea tu corazón, que eso no son, y le puedes dar y tú te mueres. Pues yo me muero en vez de él, ¿no? Le dejo mi corazón así dice la mamá, ¿no? Cuando ustedes, si me preguntara a mí, doctor, y cuando es trasplante de donante vivo, ¿quiénes donan más? ¿Los hijos a los papás? ¿Los papás a los hijos o entre hermanos? ¿Qué creen? Álvaro. ¿Quién crees que dona más? Los papás a los hijos, doctor. Los papás a los hijos, claro, lógicamente. ¿Y de los papás a los hijos, la mamá o el papá? La mamá se... La mamá. Entonces el papá se salva así, ¿ah? Yo me dedico a trabajar, ¿no es cierto? Y tú, un ratito. ¿Qué cosa? Sacar un riñón. ¿Qué cosa? ¿Le va a dejar incapacitada? ¿Le va a dejar en silla de ruedas? Falso. Tú puedes vivir con un solo riñón. Hay mucha gente que vive con un sale monorrino, con anéfrico, uno de esos riñones no hay, nunca existió. ¿Y cómo ha vivido 80, 90, 100 años? Y todo normal. Realmente es un órgano par. Entonces eso pasa, ¿no? No, yo voy a trabajar para que... No, falso. También el hombre, el papá puede dar, ¿no? Entonces, en este caso, la mamá es el que está más desprendida, ¿no? Por los hijos y bueno. ¿Los hijos, los papás aceptarán la donación de los hijos? ¿Qué dice Elena? Quizás no, doctor. No. Ay, está muy bien. Quizás. ¿Por qué? ¿Qué dirán? Porque digan que su hijo todavía tiene mucho por vivir o algo así. Eso, mira, ¿ves? Ya está hablando ya como mamá, como papá. Es lo que dicen. No, doctor, yo no puedo. Los hijos quieren, pero los papás no. No, hijo, yo ya he vivido ya. No. Y siempre se mete en la cabeza de que puede terminar en diálisis el hijo por la culpa. Entonces no quiere aceptar. Por eso la donación de hijos a papás es poco. Es poco. Entre hermanos sí. Pero cuando es hermanos, la primera pregunta que hago es, ¿tú quieres donarle? Sí, doctor. ¿Tienes esposa? Sí, doctor. Ya se quemó todo. La esposa es primera en oponerse, decir, tú te vas a quedar en diálisis y mira, tú eres el culpable, sin mi hijo. Así es. Y si es hermana mujer, igualito. ¿Tienes esposo? No. Bueno, sí. Va ese trasplante, ¿no? Porque no hay quien se oponga, pues, ¿no? Los papás no se van a oponer porque son hermanos. Pero el que se opone es el papá. Son situaciones. Bueno, estoy hablando de algo de mis pasiones en lo que es la medicina. A mí me encanta lo que es trasplante. Yo me he formado como nefrólogo y trasplantólogo, ¿no? Entonces, así que yo ya trabajaba en el Hospital Almenara, en Lima, en trasplante, pero más pudo mi sentimiento puebleril, por eso me he venido al Cusco. Es lo que siempre decía mi maestro en Lima, ¿no? Este cusqueño se ha ido por su pueblo, no quiere soltar, no quiere dejar su pueblo. Pero viene a mi pueblo pues a hacer trasplantes, ¿no? Esa es la satisfacción que uno puede tener, ¿no? Y darle calidad de vida. Tú te puedes amanecer como yo estos días, mira, tengo mi curso internacional, tenía que hacer esto. Y no solamente exponer un tema en el curso internacional de nefrología, sino moderarme. Para moderarme tienes que saber de los temas. Tú no vas a presentar, pues, yo, Elena, voy a presentar al doctor Juliancito Quispe, va a hablar sobre arritmias cardíacas. Al doctor Alexander Montesinos le voy a presentar para que hable sobre cardiopatías congénitas. Tienes que saber cardiopatía congénita, tú tienes que saber, porque si no, ¿cómo tú haces un resumen? ¿Cómo tú llevas la conversación? Es como que ustedes estamos haciendo los seminarios, ¿no es cierto? Entonces, como el moderador que generalmente es el profesor,
¿Cómo va a moderar si ni siquiera sabe el tema? Tienes que saber, pues. Entonces estaba metido en mi curso, estaba metido con esto del trasplante sin dormir, porque ayer teníamos que hacer, día anterior, preparar a la paciente. Es tremendo, ¿no? Pero la satisfacción está ahí, pues, ¿no? Ni siquiera agua ayer, ni siquiera agua. Estamos 6 de la mañana preparando paciente, 7, 8 ya está el paciente en sala de operación, 12, 1 recién saliendo el riñón, a la 1 implantando el riñón, 3, 5, 6 de la tarde saliendo el paciente de sala, 8, 9, 10, 11 de la noche saliendo recién. ¿Usted cree que tomó siquiera agua? Nada. Ahora estoy tomando mi café, mira. Así es, pues. Pero como alguien dice, ¿quién te dice que te metas en estas cosas? Pero te gusta, pues, ¿no? Entonces la medicina debe ser nuestra pasión. Así yo digo nuestra porque ustedes van a ser mis colegas, pues, ¿no? Muchos de ustedes serán también médicos, ¿no? Entonces debe ser nuestra pasión, ¿no? Nuestra razón de vivir. Yo de la nefrología, trasplante es lo que más. Porque es más completo, ¿no? Más completo. Tú ves un paciente ya prácticamente, digamos, ya, a ver, ¿cómo se dice? No tanto discapacitado, pero que pierde su situación biológica, social, psicológica, ¿no? Y ves cómo realmente recupera eso, ¿no? La parte biológica, la parte hematológica, la parte cardiovascular, renal obviamente sustituido, la parte etcétera, ¿no? Recupera. Psicológicamente son otras personas, socialmente hoy ahora sí trabaja, voy a seguir estudiando como nuestra colega ahora, ¿no? Una alumnita lo hemos trasplantado, egresada de la facultad, de acá de la UNSAC. Y ahora, mira, encima esta bandida ni siquiera hace nefrología, la especialidad. ¿Saben qué está haciendo? Neurocirugía en México. ¿Qué te parece? ¿No? Ahí me sacó la vuelta, pues, ¿no? Ella debió ser nefróloga. Mentira, nadie se lo puede obligar a que sea nefróloga, que sea endocrinóloga. Y mira la Jesucito, ahora neurocirujana, está terminando este año. Siempre me escribe, ¿no? Trasplantada con su hermana, ¿no? Lindo, o sea, es una situación muy bonita para nosotros. Entonces, mi pasión, ya saben qué es, ¿no? Aparte, bueno, la nefrología, pues si me dijeras, doctor, ¿y si le dieran por escoger y postular nuevamente a las especialidades, ¿a qué especialidad postularía? Nuevamente postularía a nefrología, como ustedes, ¿no? Si le dieran por escoger qué profesión, a qué cosa postularía, ustedes dirían qué cosa, a medicina, pues de nuevo, ¿no? O a ingeniería, o muchos de ustedes irían a hacer como vuestro presidente, profesor, tal vez a educación, ¿no? Aunque ahora van a ganar, dice, un poquito mejor. Muy bien, entonces esas cositas les cuento para que ustedes se estimulen, digan, caracho, mira, yo creo que cuando termine mi especialidad regresaré a la tierra a contribuir y hacer cosas nuevas también, ¿no? De mejor calidad de vida a nuestros pacientes, ¿ya? Vamos a ver así rapidito la parte de hipocalemia, pero antes voy a poner mi batería, ¿se está viendo? Voy a ver. Batería, un ratito. Están cargados. Ya, entonces vamos a ver. A ver, pongo un pantallazo. Vamos a ver entonces la contraparte de la hipercalemia, que es la hipocalemia y la hipocalemia, ¿no? Entonces se define cuando el potasio está por debajo de 3.5. De acuerdo a la severidad también se clasifica en leve, moderada, severa. Y esto va de 0 en 5 en 0,5.
¿ya? De 0,5 en 0,5. Si de 3,5 a 5,5 es normal, de menos de 3,5 hasta 3 se llama hipocalemia leve. De 3 a 2,5 hipocalemia moderada y menos de 2,5 hipocalemia severa o grave, ¿ya? Esa partecita lo aclaro porque no está en la diapositiva, ¿ya? Muy bien, estas son las causas de la hipocalemia por pérdidas renales. Ustedes saben que el riñón es uno de los órganos de excreción más importantes de todo, ¿no? Y un órgano de regulación importantísimo, ¿no? Entonces, acá se puede perder potasio, sí se puede perder. En este caso, por exceso de mineralocorticoides. ¿Y cuáles son esas causas que pueden producir exceso de mineralocorticoides? El hiperaldosteronismo primario o secundario, ¿no? El síndrome de Bartter, el síndrome de Liddle, ¿no? Son tubulopatías especiales. Yo he visto casos en Estados Unidos cuando hice una rotación, estos síndromes, ¿no? Bartter, Liddle, ¿cuántas de estas se nos irán no diagnosticamos nosotros, ¿no? Diuréticos, fíjense, diuréticos, a ver, utiliza diuréticos así nomás, por así, sobre todo los diuréticos de ASA, que son los diuréticos potentes, es tremendo, puedes tú depletar así, aparte de sodio, el potasio, el calcio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de los diuréticos. Muchas veces los cardiólogos mal utilizan o abusan del uso de los diuréticos. Y los diuréticos hay que utilizar de acuerdo a la función renal. Si tú tienes función renal más del 30%, cuidado que estés utilizando diuréticos de ASA, o tipo furosemida, son diuréticos muy potentes, ¿no? Luego tenemos las diuresis osmóticas o post-obstructivas, que también puede producir hipocalemia, la alcalosis tubulorenal, las leucemias. En antibióticos tenemos la anfotericina B, la carbenicilina, las aminoglucósidos, ¿no? Y intervenciones quirúrgicas como la uterosigmoidosis. ¿No? Ok, siguiente. Tenemos otro grupo que presentan pérdidas digestivas, como los vómitos, la diarrea. Fíjense, los vómitos y las diarreas pueden terminar haciendo hipocalemias. Y redistribución al compartimento intracelular. Fíjense, ¿en qué situaciones el potasio se puede ir al intracelular, donde debe estar, ¿se acuerdan? Y más bien el potasio bajar, afuera. Uso de insulina, a sustancias varitadas, ¿no? Las parálisis periódicas hipopotasémicas es lo contrario del otro, ¿no? Que incluye la forma asociada con hipertiroidismo. Cuidado, pacientes con hipertiroidismo, y los que hacen sobre todo crisis hipertiroideas, pueden hacer hipocalemias. Tratamiento con vitamina B12, las alcalosis. Miren, las alcalosis también van a redistribuir el comportamiento intracelular. Siguiente. Mira, fíjense las características electrocardiográficas de la hipocalemia. Acá vamos a ver, fíjense, a ver todos, el desnivel del ST, fíjense, ¿cómo está? ¿Hay onda T o no? No hay, ¿no? Y aparece más bien una onda U. ¿La onda U es normal? No. Después de la onda T, donde debe estar, se aparece la onda U. Y eso es una característica de la hipocalemia, ¿ya? Entonces, ya saben ustedes las características de la hipocalemia. Siguiente. En la clínica, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, a nivel de corazón, va a aumentar la excitabilidad cardíaca, va a haber arritmias cardíacas, puede aparecer extrasístoles auriculares y ventriculares, y puede sufrir intoxicación digitálica. Cuidado, el paciente puede estar recibiendo digitálicos, digoxina, Tesla, ¿cómo se llama? Bueno, en general todos los digitálicos, pero si el paciente tiene hipocalemia, puede conllevar a intoxicarse por el digital. Entonces, todo esto va a producir a nivel de corazón. Cuidado, las arritmias cardíacas, las extrasístoles son características, tanto de la hiper como de la hipocalemia. Pues les decía, ¿no? Problema de corazón, de potasio, corazón. Problema de sodio, cerebro. A nivel digestivo, reduce la peristalsis. Cuidado, puede llegar hasta el ilio paralítico. El paciente puede llegar a la emergencia con una barriga así crecida, como que fuera un abdomen quirúrgico, un intestino obstruido, cuando solamente el potasio está bajo, probablemente.
Y hasta se ha visto casos que han entrado a sala de operaciones por un vídeo paralítico, por una hipocalemia. Imagínate cuando debiste tratar o primero diagnosticar bien y tratar la hipocalemia, ¿no? Siguiente. Eso pasa entonces a nivel de la musculatura vamos a tener astenia, debilidad, puede llegar hasta incluso hasta la parálisis franca, ¿no? Cuando hay hipocalemia. Acá sí hay compromiso de la musculatura respiratoria, sobre todo cuando el potasio está por debajo de 2 miliequivalentes, ¿no? A nivel del músculo estriado puede producir adomiólisis, bueno, y a nivel endocrino puede inhibir la secreción de insulina, producir intolerancia a la glucosa, inhibe la aldosterona, estimula la producción de renina. Siguiente. A nivel renal va a haber disminución de la sensibilidad del túbulo distal a la hormona antidiurética, con disminución de la capacidad de concentración de la orina puede producirse una diabetes insípida nefrogénica, o sea, el riñón con una poliuria más, polidipsia, ¿no? Ahora, en las hipocalemias crónicas va a haber reducción del filtrado glomerular, puede haber vascularización de las células del túbulo renal y quistes renales, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo tratamos una hipocalemia? Habíamos visto ya alimentos ricos en potasio, ¿no es cierto? Si tú tienes una hipocalemia leve, inclusive moderada, tú podrías, inclusive por vía oral, reponer el potasio. Y sí lo puedes dar, ¿no? Pero en casos, a ver, fíjense más abajo, en caso de que el potasio sea menor a 2.5, estamos frente a una hipocalemia severa o grave. En este caso, la alteración de la motilidad intestinal está dada, o sea, el paciente está con una motilidad muy disminuida, distendida, pensando en una oclusión intestinal, etcétera, ¿no? Puede haber manifestaciones neuromusculares y manifestaciones cardíacas, lo que hemos visto, ¿no? Arritmias, extrasístoles. Entonces, con potasios menos de 2.5 sí tienes que actuar. Pero con más de 2.5 todavía podrías tú reponer de alguna forma, inclusive, ¿no? Solamente con alimentación. Para incrementar 1 miliequivalente de potasio sérico, se debe administrar hasta 100 miliequivalentes de potasio. ¿Correcto? Hasta 100 miliequivalentes. ¿Cuáles son las normas, las recomendaciones para poder nosotros reponer un paciente que está con una hipocalemia grave? ¿No? El potasio lo vas a dar en forma de retos. ¿Qué cosa significa dar en forma de retos? ¿No? Tú le administras una determinada cantidad de potasio y luego haces el dosaje. Todavía sigue bajo, doctor. Auméntale, sigue aumentando. Eso es lo que, ese significa retos. Entonces, con la reta de potasio del paciente que está en la cama 20, ¿no? Entonces, como interno así, tienes que hacer un reto. Si no sabes qué cosa es hacer un reto de potasio, bueno, pues, ¿qué vas a hacer, no? ¿A quién vas a preguntar? Ahí, la enfermera, no sé, pues el señor que está limpiando el piso, no sé, porque es una forma de ver cómo estás preparado, ¿no? A ver, interno, venga por acá. Hay un paciente que está con hipocalemia y corre a hacer un reto de potasio. Entonces tú, de primera instancia, reto, doctor, a ver con cuánto de potasio está. Está con 3.1. No es para retar, doctor. Con 2.5 o menos, que es una hipocalemia severa o grave, sí, doctor. Ya vamos a poner que el paciente está con 2.1. Casi tienes que hacer retos, ¿no? Entonces, estas son las reglas generales. No administrar soluciones con mayor de 40 miliequivalentes. Vamos a poner 54 miliequivalentes, ¿ya? ¿Cuáles son las presentaciones del potasio en el mercado farmacéutico? Tenemos dos presentaciones, uno de 14.9% y uno de 20%, ¿ya? El de 14.9%, estos sí pueden anotar, ¿no? Vienen en ampollas de 10 mililitros. 14.9% y el de 20%. 10 mililitros. El de 14.9% tiene 2 miliequivalentes cada centímetro. Si tiene 10, va a tener 20 miliequivalentes. ¿Ya? El de 20% tiene 2.7 miliequivalentes por mililitro. Si tiene 10, va a tener 27 miliequivalentes toda la ampolla. ¿No es cierto? Entonces, te estoy diciendo que puedes dar hasta 54. O sea, es 27 por 2, 2 ampollas. Del 20 puedes dar.
¿no? En cada administración. Tú no puedes darle más de eso. O sea, o le das, el ritmo de administración no debe superar de 20, en este caso 27 por hora. ¿Ya? Cantidad administrada en 24 horas no debe pasar de 200 mil equivalentes. ¿Ya? Te voy a decir entonces. Una solución tú no puedes preparar, cualquiera sea la solución, con más de 2 ampollas de potasio. Eso métete a la cabeza, eso te va a servir para no solamente nefro, ¿eh? Si tú dices, oye, ponle una vía a este paciente, a venir a chocar, no sé qué cosa, pero, oye, ponle 2 de hipersodio y 1 de potasio, así te dicen. Entonces, la pregunta es, ¿puedo ponerle hasta cuántas ampollas de potasio en cualquier solución? Solamente hasta 2 ampollas. Doctor, ¿le puedo poner 3? No. Entonces eso ya Lucero está notando. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes? El ritmo de administración, por cada hora le puedes poner hasta 27 miligramos, una ampolla nomás, por cada hora. Y la cantidad total que tú puedes dar hasta 270 miligramos, o sea, 10 ampollas, en el día. En el día. ¿Correcto? En términos prácticos. Tú lo que haces, cuando haces un reto, agarras un Volutrol. ¿Saben qué es el Volutrol? No, ese frasquito así delgadito de 100 mililitros. ¿Han visto o no? Sí han visto. 100 mililitros. Le pones una ampolla y le pasas en 1 hora. ¿Está claro? 100 mililitros. Una ampolla y le pasas en 1 hora. O 200 mililitros, 2 ampollas de potasio, 2 horas. 303 ampollas, 3 horas, no existe. Por lo que lo estoy diciendo, no puedes pasarle más de 2 ampollas en cada reto o en cada puesta, en cada administración. ¿Me están entendiendo, no? Entonces, si yo decido, un paciente que tiene 1.9 de potasio, ¿no? 1.9 de potasio, decido darle 2 ampollas, ¿cómo lo tengo que dar? 200 mililitros, 2 ampollas, entonces Elena va a decir, jefa, prepáreme 200 mililitros de solución, póngale 2 ampollas de potasio y me lo pasa en 2 horas, ¿ya? Y yo regreso en 4 horas para hacerle un dosaje para ver si todavía necesita. Ya está, regresa en 4 horas la interna Elena y le hace un dosaje y ya subía 2.2 nomás. Caracho, tengo que seguir retando. ¿Ya? Entonces dice, ahora quiero darle 100 solamente una ampolla. Entonces le prepara 100 mililitros, una ampolla y le paso en 1 hora. Ya está. Ya está, ya 3 ampollas. Sigue bajo. Caracho, regresas. Ya le estás poniendo 3 ampollas. ¿Eh? Después 2 ampollas. O llegaste al tope de 10 ampollas. Ya no puedes ponerle más. No le puedes poner más. Doctor, pero sigue alto y recién estamos en las 20 horas y su potasio sigue en 1.9. Y le voy a poner 11 ampollas. Ya no, eso entonces Lucero nos va a decir por qué no. La otra pregunta. Doctor, ¿y por qué no le puedo poner 3 ampollas en 300 y pasarle en 3 horas? No le puedes. La otra es, ¿por qué, doctor, cuando le han puesto potasio por la vena, por la vía que tenía, su vía que le ponen, el pobre paciente empezó a gritar de dolor? Es una sustancia súper hipertónica, súper archi. Y es muy irritante en los vasos sanguíneos. Pobre paciente le duele. Entonces hay que poner una vía central en la vena gruesa. O si no, ponerle silocaína al volutrolcito para que no le duele, ¿no? Entonces, ese es dar potasio en forma de reto. ¿En quién es? Al que tiene menos de 2.5. ¿Cuánto le debo pasar? Una ampolla en 100 en 1 hora, 2 ampollas en 200 en 2 horas. Y retarle varias veces en el día hasta 10 ampollas. No me puedo pasar. ¿No? Ese es lo asunto. Entonces, Lucero nos va a decir, ¿no?
¿Por qué se debe poner por una vía central, o sea, una vena gruesa? No le puedo poner por una venita porque la pobre viejita va a gritar de dolor. Segundo, ¿por qué no puedo poner más de 2 ampollas en un frasco? Tercero, nos va a decir, ¿por qué no debo poner más de 10 ampollas, que sería 270 miligramos en 24 horas? Una vez un paciente, me llamaron a la UCI un domingo, 10 de la mañana, estaba desconectado, el paciente estaba encefalopático, ¿no? Y estaba con un potasio de 0,9, creo. Y lo llamaban al neurólogo. Y yo le digo, ¿y por qué llaman neurólogo? Encefalopático. Un ratito, pero ¿ustedes se han dado cuenta cuánto de potasio tiene? A mí me llamaron porque el potasio, bueno, de paso el potasio que lo corrige, pero más es neurológico. ¿Y qué estaba haciendo? Este señor estaba debutando con una crisis hipertiroidea, ¿no? Y ese día hemos llegado, creo, no había pasado ni siquiera 18 horas y ya a las 10 ampollas le habíamos pasado. La pregunta era de que, doctor, usted dijo que hasta 10 ampollas nomás, pero el paciente sigue con potasio bajo. No pueden ponerle. Pues. Entonces eso nos va a decir Lucero, ¿por qué no? ¿Ya? Ese es el reto. Así que no me van a quedar mal, pues, cuando ustedes vayan a reponer, como ahora los chicos me llaman de Abancay, de Quillabamba, doctor, tengo un paciente que está con 2,1 de potasio, ¿qué hago? Entonces les hago un repasito así, ¿no? Sí, me acuerdo, doctor, ya bestial. Al día siguiente me llama, doctor, correcto, está muy bien mi paciente, y de paso al asistente le he enseñado. Claro que no le he dicho que le llamó, pero le he enseñado, y me ha dicho que está muy bien. Imagínate, ustedes no tienen que decir eso, pero ustedes tienen que decir, yo desde el 7º ciclo, doctor, un día era 6:12 de la tarde, y así nos hemos pasado hasta de la hora, pero he aprendido. Y eso me lo estoy trayendo. Y calientito, doctor, se lo va a dar. ¿No? Entonces, así, bonito tienen que manejar a estos pacientes. ¿Ya? Porque ya en todos sitios hay dosajes de electrolitos, hay máquinas, ¿ah? Así que no me va a quedar mal. Siguiente, yo creo que ahí. ¿Se acabó o no? A ver. Ya está, ¿ves? Entonces, quiero que con lo que Lucero va a hacer un repasito, nos expliquemos, pues, ¿no? Porque, a ver, sería correcto, Elena, que te diga, a ver, la doctora Elena tan guapa, mira, va a ser jefe de nuestro centro de salud. A ver, vamos a ver hasta dónde. Alguien que le diga, y doctora, ¿y por qué un paciente con hipercalemia hace hipotensión? Si ese paciente era hipertenso, serio, nos da miedo. ¿Por qué hace hipotensión? Y encima, su frecuencia cardíaca es bajísimo. Y Elena no sería capaz de, pero ¿qué es así, pues, señor? Al sanitario, señor, una hipercalemia, la presión baja, la frecuencia cardíaca baja. Pero doctora, cuando hay hipotensión, la presión baja, el corazoncito no empieza a latir más rápido para compensar. Eso es lo que yo sé. No, señor, usted no sabe, pues. Pero explíqueme por qué hace entonces bradicardia. Es así, usted no sabe. Bueno, un ratito, pues. El que no sabe es Elena, pues, no sabe. ¿No es cierto? No sabe, pues. Doctora, ¿y por qué esta abuelita cuando le pasamos potasio por su venita, yo le canalizaba bonito por acá en la mano, y tiene buena vía, y grita esta señora, que es mañosa, ¿no? Entonces tú tienes un ratito. Es una sustancia súper densa, vamos a adelantar lo que nos va a decir, pues, Lucero, ¿no? Y eso produce irritación. Lo que produce es una flebitis, o sea, te vas a jamonear, pues, o sea, es una flebitis. Y todo lo que es itis tiene un componente de dolor. Entonces, por eso duele. ¿Y por qué le vas a pasar solamente, doctora? ¿Por qué no le puedo poner las 4 ampollas le pongo tienes en su litro de cloruro? Si está con el potasio bajo, un ratito. Pero tú no puedes hacer eso, señor sanitario, señora enfermera. ¿Pero por qué, doctora? Explíqueme. ¿Por qué es así, pues, señor? No sabe, ¿no? ¿Ves? No sabe, pues. La que no sabe es Elena, pues, ¿no? Él tiene que explicar, decir, venga por acá, siéntese, le voy a explicar. O esa doctorita, muy bien, ¿eh? Muy bien. Así les van a decir. Quienes te califican son los enfermeros técnicos en cualquier centro.
y tienes que dejar huella, es decir, este doctor era muy bueno, era muy bueno. Aparte de era bonachón, reilón, nos hacía vacilar, creo que se llamaba Santiago, no sé, pero era buenazo, buenísimo, sabía bastante, ¿ah? Y dice ahora es cirujano cardiovascular, a caracho. Está haciendo trasplantes de corazón. Mire, este señor que trabaja en Antapalpa, ahora está haciendo trasplante de corazón en el INCOR, en el Instituto de Corazón. Qué bonito sería, ¿no? Pero llegarán a eso, yo creo que sí, van a llegar. Pero siempre esforzándose y aprendiendo las cosas técnicamente. No, pues señor, ¿cómo no vas a saber eso? Eso está hasta en un periódico que sale los domingos. No, pues tú tienes que explicarle bonito, ¿ya? Muy bien, que todo les vaya bien, buen fin de semana, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Doctor, ¿se me escucha? Sí, estoy escuchando. Doctor, ¿el Keyaxelate se utilizaría en caso de discalemias crónicas o en un cuadro agudo? Un ratito. ¿Cómo hasta en eso, hasta nuestras almas, espíritus se juntan? Espérame, no me cortes, voy a cerrar la clase, ¿ya? No me cortes, no me... Ya. Álvaro, ¿quién estaba hablando? Mira, con mi micro cerrado. Doctor. Ya. De la sala de intercambio iónico,